Bueno, sí, eso es lo importante de que ustedes vayan viendo el material, los videos, porque van aclarando todo esto y ahorita pues esto ya no es nuevo. Ciertamente, el Antiguo Testamento, todo, incluso el tema de los profetas, se relaciona a la ley, al tema de que se ha faltado a la ley. Por eso decía, los profetas son tan agresivos en su lenguaje, casi amenazante, que habla de la ira de Dios, del castigo de Dios, de la venganza de Dios, y pone de ejemplo las catástrofes que están viviendo los otros países. Eso lo vamos a ver en el tema de profetas, cuando entremos eso en el último periodo. Y entonces, pero nosotros debemos entender el contexto del Antiguo Testamento, que es el tema de la alianza. Han hecho un compromiso, ciertamente que no son los mismos que están habitando ya, pues, Israel, sino que eran aquellos nómadas que habían salido, migrantes que Dios había sacado de Egipto con brazo fuerte, con la ayuda de Moisés. Pero los descendientes de los descendientes de los descendientes son herederos de ese mismo pueblo, son los que forman ese mismo pueblo. Entonces el esfuerzo del profeta de hacerlos regresar a Yahvé nuevamente, ¿verdad? Y va a utilizar una serie de lenguaje diferente, distinto, pero con el mismo tema. Entonces, y es como cuando uno le dice a los hijos, ya no sé qué palabra usar para que hagas las cosas que tienes que hacer, pues lo que corresponde. Porque al final, el único dañado es la persona misma, no es nadie más. Entonces, eso hacían los profetas. Pero al igual que nuestros hijos no les gusta oír sus verdades o a nosotros mismos tampoco, lo que hacían era matar a los profetas. Entonces, hay que entender ese contexto para darnos cuenta de lo que decía hace un momentito José, ¿verdad? Que el Antiguo Testamento va en torno a la ley, mientras que nosotros con el Nuevo Testamento le damos sentido al Antiguo, porque lleva lineal, lleva una historia lineal. La historia de la salvación es lineal y ya ha llegado todas las promesas hechas por Dios eh, en el Antiguo Testamento, todas, absolutamente todas, se cumplen en la persona de Jesús. Y al cumplirlas en la persona de Jesús, pues nosotros ya somos el nuevo pueblo de Dios que sigue su camino para regresar al Padre, ¿verdad? Entonces ahí van a encontrar ustedes el sentido de que Jesús diga que Él es el camino. ¿Para qué? Para regresar al Padre. Es la verdad. Es la verdad que se ha dicho desde el Antiguo Testamento y que Él le da el sentido verdadero y auténtico para conocer al Padre. Y es la vida, porque quien tiene a Dios, nada le falta. Y es la vida y la vida eterna. Por eso que vamos a ver que Jesús diga que viene a que tengan vida y vida en abundancia. Y que viene a los enfermos, pues no a los que están sanos, porque los que están bien, pues están bien. Se trata de que los que no hay manera que comprendan la situación. Y como el pueblo elegido, pues precisamente por esa observación que hicieron anteriormente, estoy grabando, ¿ya grabé o no he grabado? Sí, ¿verdad? Ya está Sí, grabando, sí, licenciada. sí, estoy grabando, sí, ya se me había olvidado. Entonces, por esa observación de que es tan importante el cumplimiento de la santidad. Pero ¿cómo se cumple la santidad? Claro, se cumple con el decálogo y cumpliendo todas aquellas leyes. Entonces, con la amenaza que si no las cumples, pues te va a pasar esto, te va a pasar aquello. Y entonces, ¿qué encuentra Jesús en el momento histórico? Pues a mucha gente que se esforzaba por cumplir la ley, eran religiosos, no eran personas, pues, que dijera yo, paganas, pero
la religiosidad llevada de una manera tan obsesionada como lo llevaban los fariseos, pues era para ellos motivo de orgullo y se puede decir hasta de soberbia, ¿verdad? Y entonces a los que miraban enfermos, pues simplemente el único razonamiento era decir, Dios los está castigando porque no cumplieron la ley. Entonces ni debemos juntarnos, ni debemos acercarnos, ni debemos estar ahí. Es el ejemplo del samaritano. Si ustedes se dan cuenta, las personas que bajan son personas que trabajan en el templo. El sacerdote y el levita son encargados del templo, pero ni siquiera voltean a ver al herido, porque era muy impuro. Le pasó eso porque está castigado, porque Dios lo está castigando, porque han tomado el tema de los profetas, el tema de la alianza, con una literalidad que realmente pues perdió el sentido. Y ese va a ser siempre el tema de Jesús de Nazaret, ¿verdad? Pero ese tema nosotros en contexto no vemos una discontinuidad, sino que vemos una línea que va justamente dándole el sentido, la sabiduría al Antiguo Testamento, puesto que nosotros no somos judíos, entonces no conocemos la cultura, las tradiciones, las fiestas, no las conocemos, el sentido que tenía, ¿verdad? Pero Jesús sí conoce, es judío y conoce toda la cultura judía, vive ahí. Entonces, él se da cuenta cómo han, pues, entendido y desarrollado su religiosidad y cómo realmente, pues, se han aprovechado de ella para tener a todos los demás al margen, asustados y totalmente sin Dios, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos va a ir dando el contexto de lo que Jesús va haciendo, que es darle el sentido al Antiguo Testamento, darle sentido. Es decir, él dice, yo no vine a anular ni la ley ni los profetas, vine a darle cumplimiento, o sea, un sentido verdadero. O sea, Dios ha querido el bien de todos sus hijos, no solo de unos. Y entonces es cuando nosotros tenemos que ir corrigiendo pues esta interpretación de que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al del Nuevo y que el Dios del Antiguo Testamento castigaba y era vengativo y iracundo y bueno, no sé cuántas cosas más porque la letra dice eso ciertamente, pero ya nosotros tenemos que entender el lenguaje, lo he repetido muchísimas veces y yo espero que sí lo capten. Entonces, cuando ya entendemos eso, que entre el Antiguo y el Nuevo Testamento existe una relación que se puede describir de esta manera. Según el plan divino de salvación, o sea, el proyecto de salvación, que en otras palabras a veces se dice la economía de la salvación, economía como un término de dinero, pues, ¿verdad? Pero es la riqueza de la salvación, la riqueza que Dios ha manifestado al darse a conocer y el de querer salvarnos, ¿verdad? Está ordenada sobre todo a preparar, a anunciar proféticamente y significar con diversas figuras la venida de Cristo, que es el Redentor. Entonces vamos a encontrar que en el Antiguo Testamento hay figuras o prototipos. Por ejemplo, Isaac es visto como un prototipo, como una figura, porque lo van a sacrificar y bueno, es en un paso del paganismo al monoteísmo, pero ustedes ahí pueden ver perfectamente que Dios está pidiendo, ¿verdad? Que me sacrifiques a este hijo. Y entonces, ¿por qué el autor judío, el escritor judío, entiende esta cosa tan importante, Abraham, padre de la fe? Porque no le importó, le creyó a Dios que le ha prometido, el hijo de la promesa es Isaac. O
sea, hay que pensar un poquito. Abraham ya tenía otro hijo, ¿verdad? Ismael. O sea, la que no podía tener hijos era Sara. Entonces el hijo de la promesa es Isaac. Abraham confía tanto en ese ser con el que tiene una amistad, pues que entonces, según uno puede ir entendiendo, si es el hijo de la promesa y lo prometió y él ya está anciano y lo prometió que iba a tener una descendencia como las estrellas del cielo, pues entonces él en su pensar dirá, pues si me lo prometió, yo se lo doy y él me lo devolverá a saber cómo lo hará. Bueno, eso por un lado. Por otro lado está también la interpretación del paganismo al monoteísmo. O sea, Abraham traía toda una mentalidad todavía, porque acuérdense que nosotros no pasamos de un proceso al otro de un día para otro, sino que los procesos se van desarrollando. Abraham, pues por supuesto, tiene el encuentro con Dios, le cree, le hace caso, todo lo que quiere, pero va progresivamente, ¿verdad? Progresivamente hasta llegar a la máxima expresión de fe, pero es progresivo. Y esos pasos los tenemos que ver claramente en el texto porque se miran. Cuando uno lee con atención, uno ve que en un momento Abraham va a un lugar y él tiene miedo de que lo maten porque su esposa es muy bonita y el rey la puede tomar para sí porque no hay respeto y miente. Entonces vemos todos esos procesos humanos, vemos el proceso de Isaac, de Jacob también, que engaña, todo eso lo vemos. Vemos los hijos de Jacob que venden a José y se va viendo toda una historia humana que no es que sean personas, son humanos, personas que tienen miedo, que se equivocan, que tienen fe, pero que van entrando en ese proceso de ambivalente, se llama. A veces va por aquí, a veces no, y ahí van. Pero siempre Dios sale al encuentro con su misericordia, siempre los apoya, siempre los saca adelante. Y entonces vamos entendiendo esos prototipos o figuras. Por ejemplo, también José, el hijo de Jacob, es una prefigura de José, el papá de Jesús que celebramos ayer y que hoy también se volvió a leer las lecturas. Bueno, es que como yo vivo en San José Pinula, ayer se leyeron las mismas de hoy porque no se leyó la lectura del domingo, porque es fiesta patronal de San José. Entonces, también entender eso en la liturgia. Entonces vemos que ahí vemos figuras y prototipos. Moisés es un prototipo y una figura que antes, luego Jesús va a utilizar, que él es el nuevo Moisés. Vemos a José que es vendido, Jesús que es vendido. Vemos, por ejemplo, el diluvio con el agua y vemos el agua del bautismo. En fin, hay muchos prototipos, muchas figuras que se pueden ir como rescatando y dándonos cuenta que existen esas relaciones. Pero donde nosotros tenemos que estar claros es donde Jesús mismo, por ejemplo, en los caminantes de Maús, que les dice pues que las escrituras hablan de él. Entonces, la ley y los profetas, pero tienen aquí en Lucas 24:44. Entonces, vemos que él mismo dice que las escrituras hablan de él. Luego en Juan 5:39 encuentran que se escudriñen las escrituras, ya le dice a los escribas y fariseos, ya que pensáis que con ellas se encuentran vida eterna, y se van a dar cuenta que ellas dan testimonio de mí. Cuando le preguntan, ¿verdad? ¿Con quién? ¿Con qué autoridad? Porque en el contexto judío, para decir una verdad, tiene que tener por lo menos a dos personas que den testimonio de lo que está diciendo es cierto. Entonces Jesús dice, pues las mismas escrituras dan testimonio de mí. Y la tercera en la primera de Pedro, ¿verdad? Que dice que sobre la salvación investigaron e indagaron los profetas que vaticinaron acerca de la gracia que se recibe. O sea, y vamos luego más adelante con el profeta Isaías, hay muchos textos que muestran esa relación.
de Cristo con todo en el Antiguo Testamento. Si ustedes se fijaron en la lectura de hoy del Evangelio, pues que empieza hablando de hijo de quién es José, el papá de Jesús. Y entonces luego ya va a narrar cómo es que se dio el nacimiento de Jesús. Pero como es Mateo, es el Evangelio de Mateo, y hay que entender por qué el Evangelio de Mateo habla de José, no habla de María, porque es un evangelio que va dirigido a judíos. Entonces, los destinatarios de ese evangelio son judíos. Acuérdense que cuando van a misa dice proclamación del Santo Evangelio según. Ese según significa quiénes fueron los destinatarios y cómo ese mismo mensaje, volvemos otra vez a lo que estamos hablando de la unidad y la unicidad. Cómo ese mismo mensaje va a ser narrado de una manera que los judíos lo puedan entender, ¿verdad? Y para los judíos la figura central es José, no es María, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una sociedad patriarcal. Y ahí hay que conocer la cultura, el contexto cultural y social de aquella época. Entonces, aquí tienen esos significados de esas figuras que aparecen en el Antiguo Testamento y que se van aclarando en el Nuevo con la persona de Jesús. Luego también encontramos que en el Nuevo Testamento hay plenitud, o sea, todo lo que se prometió en el Antiguo, en el Nuevo hay cumplimiento. Entonces, ahí es donde se instaura la nueva economía salvífica. O sea, si en el Antiguo todo iba en torno a la ley, Jesús dice, y ya no Jesús, ya vamos con Pablo que va a decir, miren, ¿saben cuál es el problema con la ley? Que la ley solamente nos decía lo que podíamos hacer y no podíamos hacer, pero no nos ayudaba, no nos daba la fuerza o la capacidad para evitar hacerlo. Pero eso lo cumple Jesús, porque con Jesús, por sus méritos, tenemos la gracia. Entonces, ahora se complementan las dos cosas. Ya tenemos la ley, ya sabemos que no debemos robar, pero yo tengo esa inclinación y robo y quito aquí, quito allá y esto y el otro. Pero entonces ahora yo tengo los méritos de Cristo y por esos méritos tengo la gracia, la fuerza de su espíritu para yo decirle, mira, yo hago esto, no quiero seguirlo haciendo, dame la gracia, dame la fuerza, ayuda. Bueno, eso es lo que va a decir Pablo, ¿verdad? Y así en cada uno del decálogo, pues teníamos el conocimiento que no debemos hacer eso, pero luego con Jesús ya tenemos la gracia para poder lograrlo. Esa referencia la hace Pablo, ¿verdad? La podemos encontrar en sus cartas, sobre todo en la carta a los romanos, que es el tema de la justificación, cómo Cristo nos justifica ante el Padre. Entonces, aquí los grandes misterios a los que Dios iba poco a poco preparando en la humanidad en el Antiguo Testamento, llegan a su plenitud en el Nuevo. Entonces, para nosotros entender el Antiguo, tenemos que tener claro lo que Jesús ha dicho. Y la revelación que Jesús hace de Dios es que es amor, que su esencia es amor. Entonces, todos los pasajes que nosotros vemos de un amor que es vengativo ya no es amor. Un amor que tiene rabia y que quiere destruir y que castiga. Bueno, aunque muchas veces dicen, lo que pasa es que cuando amamos castigamos a los hijos, depende de cómo se vea todo eso, ¿verdad? Pero en fin, el tema es que nosotros vamos viendo desde Jesús todos esos misterios escondidos de Dios, sobre todo en la encarnación, porque Jesús es claro en el Evangelio de Juan, quien me ve a mí, ve al Padre. Cuando Jesús dice que va a ir a prepararles una habitación en la casa de su Padre. Dice, bueno, es que ahí los espera. Y bueno, no sabemos nada y cómo vamos a llegar y qué. No sabemos ni cómo conocer al Padre.
Entonces dice, Tomás, quien me ve a mí, ve al Padre. Entonces vemos, pues es palabra de Dios, ¿verdad? Es Dios mismo que está dando esa revelación. Entonces nosotros debemos de entender que cuando están estas verdades, son verdades reveladas, de las cuales ahora si pensamos que Jesús es un maestro, un filósofo, un rabino, un tipazo, pero no es Dios, bueno, entonces sí, ya podemos entrar en discusión con los obispos y cardenales de Alemania, ¿verdad? Porque ya a ver quién tiene más razón, si los cardenales y los obispos de Alemania que Jesús, ¿verdad? Pero si Jesús es Dios, pues entonces yo creo que lleva a una primacía que nosotros debemos respetar, ¿o no? Me parece a mí. Entonces es importante el tema central de Cristo, que es mediador y plenitud de la revelación. Eso no lo dice un libro, lo dice Dei Verbum, que es constitución, constitución, así como la constitución de Guatemala, algo que tanto tema porque somos democráticos y no podemos y que la constitución, bueno, pues igual es una constitución de Vaticano II que Jesucristo es mediador y plenitud de toda la revelación. Entonces tenemos que conocer lo que dice Cristo y la verdad que Él revela, sobre todo de Dios, porque Él hace eso, pues, revelar quién es Dios, decir cómo actúa Dios. Miren, cuando nos dicen que tenemos que un poquito despojarnos para, para, para de lo poquito o de lo mucho que tenemos compartir, no es un tema de cuaresma, es un tema de la vida del cristiano, de revelación que Jesús hace, pues. ¿Por qué? Porque Dios se encarga de la necesidad de todo la persona sufriente. Entonces, no es un tema igual la limosna, el ayuno, todo eso es un tema de la vida cristiana. Que en el tiempo litúrgico se le pone fuerza a la cuaresma como preparación a la fiesta de la Pascua, pues sí, pero no se trata de que solo es en esa época. Yo ya lo hice en cuaresma, así como que yo ya cargué en cuaresma y ya bueno, ya se me olvidó todo lo demás. Es muy importante tener esto sumamente claro. Bueno, ahora en esta última parte, que forma parte de lo que tenemos que ver hoy como tema de agenda, otra vez tenemos la constitución dogmática de Dei Verbum sobre la verdad que hay ahí. Y entonces volvemos a decir casi lo mismo, como todo lo que los autores inspirados, acuérdense, los autores que escribieron se llaman agiógrafos. En el judaísmo se van a llamar escribas. Se debe considerar afirmado por el Espíritu Santo. Hay que confesar que los libros de la Escritura enseñan firmemente, con fidelidad, fíjense por favor, con fidelidad y sin error, la verdad que Dios quiso consignar en las sagradas letras para nuestra salvación. Bien importante este numeral 11, porque nuestra salvación no solo es la mía, es nuestra, es la de muchos. Y hay un pasaje de Jesús que dice que pobre de aquel que escandalice a los más pequeños, que más vale que se ponga él mismo una piedra grandota y se tire al océano, porque la verdad es que es algo muy serio, porque cuando estamos hablando de revelación, de inspiración, de Sagrada Escritura, estamos hablando del acto de amor de Dios hacia la humanidad, de darse a conocer. Y donde no está solo, está la Trinidad inmersa. O sea, está el Padre, que ha tenido siempre la iniciativa y la sigue teniendo hasta el día de hoy, pero luego su palabra se encarna en la persona de su Hijo, de Jesús,
que es una palabra, pues decir, es un lenguaje, decir que es su hijo, es una manera de definirlo, pero es la encarnación del mismo Yahvé, su palabra que se encarna. Y en esa separación, digamos, pues entonces el espíritu es ese hilo que los une, ese hilo que une al Padre y al Hijo. Entonces, esas propiedades fundamentales de los libros sagrados, su veracidad plena. Oh, Y volvemos a ver un tema que ya lo vimos también anteriormente, ¿verdad? Que es el tema de la inerrancia, no. del tema de la inerrancia. Es decir, que si es revelado por Dios, no hay errores, no hay errores. Porque imagínense, es su definición desde Génesis es que es el Señor y dador de vida. Fíjense, el Padre es el fundamento de toda la vida. Y luego, si ustedes ven a Jesús, es eso, dando vida, restableciendo, es lo mismo, solo que como más descriptivo, pues como algo más que podemos entender porque está humanamente, pues puede ser captado en la historia por la gente de su época, y nosotros que recibimos esa verdad. Entonces, el término verdad es utilizado para indicar la índole de la enseñanza de los textos bíblicos y destaca el aspecto positivo. Y esa palabra ha sido pues utilizada por los teólogos, por los exegetas, después de Vaticano II. Y el magisterio y en la teología precedente, por razones históricas y por motivos de defensa apologética, es defender la fe, se prefería recurrir a la inerrancia. Hoy, en lugar de inerrancia, o sea que no hay error, sí, sí, bueno, ahí hay una verdad que indica la posibilidad, pues, de que no la podemos discutir. ¿A ustedes qué le parece? Pues, ¿que Dios es el Señor de la vida o no? ¿Usted qué cree? Bueno, pues usted dice, bueno, yo no creo que sea el Señor de la vida, porque yo creo que vengo del mono y entonces de la evolución. Ok, entonces ya simplemente no podemos dialogar porque tenemos dos maneras de pensar diferentes. Entonces, aquí, ¿usted qué piensa? ¿Que es mentira lo que dice aquí? Pues no, yo sí creo que es verdad que Dios ha creado, pero creo que, bueno, entonces hay, sobre todo, yo debo de entender el tema de Dios, Señor de la vida. Y entonces, en automática, muchas cosas quedan fuera, que la eutanasia, porque está sufriendo mucho, porque una muerte de calidad, que por qué va a estar ahí. Si usted es el Señor de la vida y puede decidir eso, pues ¿qué vamos a hacer, verdad? Pero entonces, no es posible decir que se es cristiano católico no practicante. Sí, yo creo y soy católico, pero no practico. Eso no existe, no puede ser. O sea, yo sé que la gente lo dice, pero no tiene ningún sentido, ¿verdad? Es decir, como quien dice, pues yo soy futbolista de un equipo, pero no juego fútbol, ni siquiera sé cómo se llama el equipo ni nada de eso, pues entonces, pues no sé qué es y no lo veo tampoco por televisión, nada, pero soy futbolista. No se puede. Entonces vean que esa verdad de los textos bíblicos tiene consecuencias del origen divino de la Biblia. Ahora, fíjense que tenemos 7 minutos para que se termine esta reunión. No sé si tienen preguntas, dudas, porque el tema es muy importante y muy actual. Y si tienen dudas, preguntas, el texto les puede ir ayudando a aclararlas, pero si quieren compartir algo o algún comentario, estamos para oírlos. Si no, no hay ninguna duda, pregunta. Sí, José. Gracias, licenciada.
No, pues solo con respecto al comentario que usted hacía al principio del primer segmento, eh, a mí sí se me paró el pelo pues cuando escuché eso, porque, bueno, yo tomé la decisión pues de participar en este programa porque pues siento que necesito formarme y de alguna forma pues, no sé, afianzar mi fe. Pero con eso que escuché hoy de estas noticias de lo que está pasando en Alemania, a la chica, eso no, sí, creo que ya no se dan estas situaciones por casualidad, pues, sino es como que, pues, se dan en los momentos oportunos, pues, de que creo que más que nunca todos los católicos debemos buscar, pues, este tipo de formación, porque hay tanta corriente, digamos, ideológica. Y antes, pues yo lo veía como con más tranquilidad porque decía, pues bueno, yo estoy dentro de la iglesia y si estas corrientes están afuera, pues bueno, yo aquí estoy como que en casa, pero ahorita es dentro de la casa que se están dando todas estas situaciones. No sé dónde va a parar todo eso, pues, pero sí, o sea, la verdad es que sí me sacudió, pues. Entonces, y digamos, en el otro libro que nos está tocando leer por lo del Pentateuco, había un trabajo ahí sobre un señor alemán, precisamente Julio Wellhaus, y una palabrita que al final del trabajo que él hizo, pues ahí la leí, hablaba del modernismo y por qué la iglesia pues no quería o censuraba pues la idea de este señor Wellhaus que, que decía que toda la parte religiosa pues era sencillamente pues una respuesta humana, no había ninguna como inspiración divina o no había ningún motivo divino para eso. Entonces, pues yo solo leí esa palabrita del modernismo, pero ahora con todo esto que está pasando en Alemania, que leí un poco más lo del modernismo, y sí es pues como que un movimiento que dentro de la propia Iglesia Católica trata de negar pues al Dios mismo. Entonces, pues si usted nos puede aclarar ahí un poco esto. Bueno, Pero sí, lo sobre vamos a, yo creo que cuando ven los profetas se complementan. Yo creo que la introducción, el Pentateuco y profetas les complementan la idea. ¿Por qué? Porque hoy vamos a ver, según creo yo, recuerdo, a Nahum, creo yo, y entonces es el profeta de la esperanza. Entonces ahí explica qué es la esperanza. Por ejemplo, usted decía, a saber a dónde vamos. No, sí sabemos a dónde vamos. Sabemos que es un momento sumamente difícil, pero si somos personas realmente conscientes de lo que estamos estudiando y esto no es algo que se echa en un costal vacío así con hoyo que se sale y entra de un oído y sale en el otro, sino que sabemos el compromiso. Sabemos que nosotros solo somos instrumentos y que la iglesia, pues el mismo Señor ha prometido estar con ella hasta el final del tiempo. Iglesia somos la comunidad, no es la casa, no es el templo, somos nosotros. Entonces nosotros tenemos realmente que ser conscientes de que, que pues ya no tenemos que depender, tenemos que ver sobre todo a los padres apostólicos, porque si ya no tenemos aquí ninguna guía de los teólogos actuales que van por esto y por aquel lugar, pues entonces tenemos una gran tradición, que son los padres apostólicos, y ahí tenemos una riqueza grande, porque esa tradición es la tradición de la fe, como se fue desarrollando a lo largo del tiempo. Y eso es lo que hace, por ejemplo, Vaticano II, los concilios, pues retoman esas lecturas. Incluso, por ejemplo, si ustedes no tienen una aplicación que se llama la liturgia de las horas, digamos, si no la tienen, ustedes la deberían de tener. Este es el icono de esa aplicación.
y ustedes la tienen, y ahí hay lectura, la lectura que se hace diariamente de un padre de la iglesia, y le aclara a uno perfectamente quién está afuera, quién está dentro, quién es el papa, quién no es. Usted no se pierde con los padres de la iglesia. O sea, porque lo que pasa es de que no podemos estar y que vamos con esto y que vamos con aquello, no. Vamos con la Sagrada Escritura, vamos con los comentarios bíblicos y vamos con toda la tradición que viene desde los padres de la iglesia, que se empiezan desde los padres apostólicos, los que sucedieron a los apóstoles, y luego van siguiendo los distintos y van dando ese tipo de enseñanza. Entonces nosotros sí sabemos hacia dónde vamos. Vamos hacia el Padre y vamos con pie firme, estudiando, conociendo, trabajando y siendo realmente comprometidos con nuestra fe. Y entender que iglesia somos nosotros, no es la jerarquía, no es, forman parte, por supuesto, pero nosotros somos la iglesia, somos la comunidad de Cristo. Y la comunidad es como una barquita que va en el océano, pero la barquita podrá ser muy, pues, vulnerable, pero simplemente el timón lo lleva el Señor. Entonces sí sabemos a dónde vamos. Y lo único que tenemos que hacer es muy coherentes, muy congruentes, muy comprometidos, muy conocedores de la fe y no estar dando opiniones personales. Hay que recurrir al catecismo, hay que recurrir al Vaticano, hay que recurrir a los padres, porque